chicos, hoy tenemos un video muy especial del Mike Tyson Punch-Out, juego emblemático, todos conocen, y que bueno, para mí es muy especial. Fue uno de los juegos que más jugué en mi infancia y fueron horas y horas y horas de, de estar dándole al de boxeo. Y bueno, vamos a contar algunas historias, algunas cosas y bueno, poder grabar el primer título, el minor title, que son las primeras tres peleas. Y vamos a tratar de hacer el juego completo si podemos, porque bueno, no es fácil. En su momento del chico había llegado a Super Macho Man, que es el anteúltimo rival antes de Tyson, y fue muy difícil, así que vamos a ver si mis habilidades mejoraron con el pasar de los tiempos. No creo. Pero bueno, vamos a hacer la prueba. Bueno, este juego se hizo en el 87. En 1987 Nintendo compra la imagen, o sea, le paga a Mike Tyson para promocionar el juego. Cabe destacar que Mike Tyson en los 80 comienza su carrera boxística, en el 84, si no me equivoco, cuando nací yo. Y a los 16 años comienza profesionalmente a boxear. Y bueno, era una bestia, con 18 años ya pesaba más de 100 kilos y podía derrotar a cualquier rival que le ponía, le arrancaba la cabeza cuanto rival le ponía. Los que vivieron los 80 y los 90 sabrán que la imagen del personaje de Mike Tyson era inmensamente, estaba al nivel de los de, de- de Michael Jackson, de los grandes actores, o sea, era un personaje que generaba una electricidad terrible al verlo, ver las peleas. Yo me acuerdo de ver las peleas con mi papá a la noche, esperar todo la previa, que por ejemplo empezaban la transmisión a las 10 de la noche y era Tyson peleaba a la una más o menos, y era ver una pelea de 1 minuto y medio, con suerte, porque al rival que le ponía lo destruía y bueno, verlo era fantástico, realmente era una experiencia que generaba mucha adrenalina ver las peleas de Tyson. Bueno, viendo todo esto, Nintendo dijo, bueno, vamos a utilizar la imagen de Kid Dinamita, como le llamaban a Tyson al principio cuando era chiquito, el chico Dinamita, muy bien ganado el nombre. Y bueno, empezó Nintendo ya tenían el juego preparado, lo único que hicieron fue agregarle el personaje de él al comienzo y como personaje final. La historia del juego en sí es la historia de Little Mac, es un boxeador que comienza en el boxeo y bueno, tiene a su entrenador que es el personaje que lo acompaña siempre. Siempre me olvido el apellido, Don no sé cuánto. Bueno, ya vayan a Wikipedia y les dice. Don John, algo así era, bueno, no, no, Don John, bueno, es otro, pero era Don algo. Eh, bueno, cuando empieza este juego a volverse muy famoso a partir del 87, se alquilaba, yo lo alquilé muchas veces, a mí el Family me lo trajeron en el año 92 más o menos, lo habré alquilado en el 92, 93, y era un juego que era terriblemente buscado porque se alquilaba y cuando uno lo alquilaba en los videoclubs, lo alquilaban 3 días seguidos, nunca estaba disponible ese juego. Yo me acuerdo que tuve la suerte de poder alquilarlo una vez en un cartucho negro, que el cartucho sea negro no era un detalle menor. Era muy, muy interesante eso. Por eso ahora tengo este, que es el 852 en uno, que ya que sea negro me trae muchos recuerdos a ese cartucho, ¿no? Bueno, lo pude alquilar y me volví loco. Bueno, cuando llegué a casa empecé a jugar. Bueno, mi papá lo vio que había de boxeo y se copó él también. Estaba muy, muy, muy copado con el juego, ¿viste? Me aconsejaba qué hacer en en el juego boxísticamente, pero él lo veía como si fuera de verdad. Y me decía, bueno, esquivalo, movéis, pegale de tal manera. Bueno, era fantástico. Bueno, esa es una de las características de que este juego, junto con otro que vamos a ver cuál es, fuera muy especial para mí. Porque era una unión grande que tenía con mi padre, ¿no? Porque realmente eran las cosas que le gustaban a él. Cuando pasó un tiempito que ya, bueno, jodí tanto de alquilarlo que, bueno, me dijo, bueno, vamos a ver si lo podemos comprar.
Él me regaló varios juegos, pero bueno, me acuerdo dos principalmente, que un día llegó y me trajo dos cartuchos y me dijo, toma, esto es para vos. Y bueno, el primero que veo era un cartucho azul, que era el Mike Tyson Punch Out. Es un cartucho pesado, muy pesado porque tiene muchos chips integrados. En esa época no había como la gota que vienen ahora en los juegos. Va, ahora, en las reproducciones de ahora, ¿no? Antes era todo integrado y encima venía con el chip ese, el MMC2, que daba la posibilidad de dibujar los sprites, muchos sprites en pantalla. Por eso los boxeadores eran tan grandes y se movía tan bien y era muy complejo el juego. Bueno, venía ese juego junto con otro más, que era el Chess Master, el cartucho rojo famoso. O sea, el rojo y el azul vinieron juntos y me los regaló mi papá. Em, bueno, cuando me traen ese juego fue un boom, empecé a jugar sin parar durante años. Y era un juego que tenía una curva de aprendizaje, o sea, había que aprender a ganarle a cada uno de los boxeadores. A veces pasaban meses y hasta por ahí años en poder aprender a cómo ganar a un boxeador. Siempre recuerdo que cuando el que tardé muchísimo en aprender cómo ganar era a King Hippo, que yo le decía que era Foreman, el gordito. Ese era, me había trabado, decía, no puedo entender cómo se le ganaba, hasta que entendí que, bueno, que había que... Eso, bueno, no hago spoiler, porque lo vamos a ver en su momento cuando nos toque pelear con él. Bueno, en sí la historia es esa. Lo jugué muchísimo. Tuvo un final triste ese cartucho. En un ataque de ira, creo que lo hice bolsa, lo destruí. No voy a dar más detalles de eso porque es muy vergonzoso, pero bueno, cosas que uno hace de chico. Y después no lo tuve durante muchísimo, en físico no lo tuve durante muchísimo tiempo. Es un cartucho que hoy en día, hasta hoy en día es caro. Es difícil de conseguir, lo venden a como 4.000 pesos un solo cartucho, una locura. Yo conseguí este que es un múltiple que está acá adentro. Pero ni loco gasto esa plata en un solo cartucho. Después no lo tuve hasta que empezó la computadora y lo tuve en emuladores. Ahí sí jugué muchísimo. Jugué muchísimo, fue la gloria de los emuladores. Pero era un juego muy buscado. Hoy en día si buscan hay varios que lo venden. Es un cartucho raro, porque le vuelvo a decir, tenía ese chip integrado el MMC2 que no es común y los otros juegos no lo traen y es solamente para ese juego está ese chip. En otros juegos no lo tenían, solamente era para el Mike Tyson Punch Out. Bueno, ahora vamos a arrancar y les dejo, vamos a ver cómo empieza los primeros tres combates. Vamos a hacer una pausa y arranca las primeras tres peleas. Lo vamos a separar en tres o cuatro videos porque, bueno, vamos a ver si llegamos realmente a Mike Tyson. Bueno, adelante el gameplay. Bueno, vamos a arrancar con el Minor Title, o sea, las primeras tres peleas. Y con la intro del juego, que, bueno, tiene la presentación. Bueno, vamos a darle Start. Y bueno, ya escuchamos las campanadas ahí de la intro y tenemos a Mike Tyson ahí en primer plano. Espectacular. Ahí con los dientitos separados, las paletas. Y bueno, acá voy a contar algunas cositas, algunos detalles de lo que me pasaba cuando yo originalmente jugaba con el primer Family, que era el Froggy, que era un Famiclone de la época, de muy buena calidad, pero que tenía algunos detalles con este juego. Como había mencionado antes, este juego tiene un chip especial, el MMC2, que permite dibujar, o mejor dicho, utilizar muchos sprites para dibujar a los personajes que son de un tamaño grande, un gran tamaño. Como bueno, Bald Bull, que es un pedazo de bicho gigante que está ahí. Bueno, esto es un spoiler porque esto ya es del segundo circuito. Pero como pueden ver, para poder correr este juego necesitábamos ese chip. Y evidentemente ese chip corría bien en el hardware original. El Famiclone no tenía el mismo procesador exacto de la Nintendo Entertainment System ni de la Famicom japonesa, que era un procesador rico de la marca. Y bueno, había varios clones de diferentes, hay de Toshiba, había varios clones, había diferentes clones. Bueno, el que tenía yo
tenía la gracia de que no dibujaba bien los sprites. Eso que hacen los pies ahora Wild Bull, bueno, eso mismo me hacía todo el fondo de la pantalla, toda la tribuna y todo el fondo. Mario inclusive también se veía así medio raro a veces. Y eso generaba una sensación extraña al jugarlo, porque era más críptico todavía porque se veía el juego, o sea, los personajes se veían bien, pero era todo el fondo, yo no sabía cómo era. Por ahí lo llevaba a la casa de un amigo y sí, podía darme cuenta un poco cómo eran verdaderamente el fondo del juego y en general, pero durante muchísimos años lo jugué así con ese family y mal, o sea, con bastantes problemas. Bueno, en este que es un Electrolab se ve mucho mejor, tiene algunos detalles y por eso me gustó grabarlo desde la consola original y no desde el emulador, porque bueno, obviamente del emulador se ve perfecto, pero cuando lo pude poner de vuelta a jugar la hardware de verdad, en la Electrolab, en el caso mío de ahora, me vino la nostalgia de ver que tenía todos esos defectos la versión que jugaba. Bueno, vamos a arrancar. Tenemos ahí el comienzo donde se elige, bueno, empezar o continuar. Después vamos a ver para qué sirve ese continuar. Bueno, le damos comienzo, tenemos el guantecito. Fíjense que ahí también tiene unos errores en la imagen. Bueno, y tenemos el primer boxeador, Glass Show, que es nuestro primer rival. Tiene 38 años, la edad que voy a cumplir yo ahora. Y un flamante 99 peleas, 98 perdidas y una ganada por nocaut. Francés el muchacho y con esa cara de que no le ganaba a nadie. Bueno, y por otro lado nuestro protagonista, Little Mac, con el entrenador eh, Doc no sé cuánto, ahora no me acuerdo el nombre, Doc Show era, no me acuerdo. Eh, con el debut, porque tenemos 0 peleas, así que esta es la primera pelea. Bueno, este primer personaje, Glass Show, es muy sencillo de derrotar cuando uno conoce las mecánicas del juego, pero lo interesante de haberlo puesto al principio era que era como para practicar, porque cuando uno ni bien empezaba a jugar, cometía varios errores y era como no entendía bien cómo se jugaba. Bueno, yo voy a empezar, tenemos el primer round, y bueno, ya vemos que aparece Mario ahí como árbitro. Mario siempre lo ponía de árbitro en el tenis, en este, era el Castrilli de Nintendo. Bueno, y vemos acá que ya el personaje en tamaño es mucho más grande que nosotros, pero bueno, en habilidad es bastante malita. Bueno, cuando uno ni bien empezaba, entraba a tocar todos los botones A y B, A y B, y todos los golpes iban a parar a la zona media del cuerpo, o sea, eran como golpes bajos. Y hasta que descubríamos que para pegar en la cabeza había que dejar apretado arriba y recién ahí tocar los botones. Y podíamos hacer esto, ¿no? Bueno, teníamos que aprender a esquivar los golpes. No era sencillo, cada boxeador tenía su curva de aprendizaje para poder derrotarlo. El primero obviamente que era muy sencillo porque era Glass Show. Yo acá lo estoy haciendo un poco más largo a propósito, pero bueno, este personaje se le gana fácil. Como contaba yo, todo el fondo del juego no lo veía bien, ni la tribuna, ni siquiera las estrellitas y la estamina del corazón. Ahora vamos a ver qué significa eso. El corazón que dice 6 es la energía, o sea, cuando se cansa el personaje, cuando nos pegan o damos muchos golpes en los guantes, el personaje se pone rojo, significa que está cansado. Si nos llega a golpear, nos saca mucha energía y nos puede tirar. Cuando uno esquiva uno de los golpes estando en rojo, nos vuelve a dar 15 puntos o depende el boxeador que tengamos, porque en algunos no era tanto. Bueno, nos aguantó un round mientras estamos hablando. Y acá teníamos el rincón, que era fantástico. Poder ver la carita del boxeador que tiraba alguna frase. Esto tampoco yo lo podía ver en las palabras, no las podía ver, veía todos caracteres extraños. Hoy en día puedo entender qué es lo que dice, eh, pero en su momento era muy raro porque
como hablaban que se escuchaba y encima era las letras que no se entendía nada. Yo decía, es un idioma extraterrestre, esto era una cosa muy extraña. Por eso ahora verlo así es un lujo, ¿no? Eh, bueno, en este entretiempo se podía hacer un truquito que lo voy a mencionar más adelante, ahora no lo voy a hacer porque no sirve. Y bueno, vamos a arrancar el segundo round que lo vamos a finiquitar acá a Glass Show, que tiene menos boxeo que... Ay, no me sale ahora el amigo del príncipe. El que no pegaba una tarjeta ni de casualidad. La hormiga. ¡Ah! Bueno, ya me va a salir. Eh, bueno, este lo vamos a dar para que tenga como bacalao en Semana Santa, como decían en Combate Space. Están dando como bacalao en Semana Santa. Ah, la estrellita, no mencioné que era la estrellita. La estrellita es el power up que nos dan cuando le damos algún golpe en especial. Cada boxeador lo tiene en un lugar diferente o en un orden diferente de esquivarle. Y ahí nos da la posibilidad de tocar start y damos ese super golpe y lo noqueamos prácticamente al toque. Bueno, este se levanta, mira, está envalentonado Glasshow. Vila, Julio, ahí está, no me salía el nombre. Julio Ernesto Vila, el mítico comentador de boxeo que no pegaba una tarjeta ni de casualidad. Ni de casualidad. Mi viejo se volvía loco cada vez que veíamos las peleas y llegaban a las tarjetas y decía, pero este tipo no entiende nada de boxeo. Y después se peleaba con Príncipe, porque Príncipe también le decía, Julio Ernesto, me parece que usted ha visto otra pelea. Y el otro decía, qué vergüenza, cómo estos jueces han dado por el fallo al otro. Bueno, un circo cada pelea. Nunca acertó una tarjeta, Vila. Bueno, ganamos. Tenemos la primera victoria. Esta pantallita que nos felicitaba y nos preguntaba si estábamos listos para el próximo reto. Obviamente que sí. Le damos start. Y nos encontramos con el segundo boxeador del primer circuito. Von Kaiser, ya con un récord más interesante, más peleas, más ganadas, menos perdidas. Y es alemán, 42 años, grande para el boxeo. Pero bueno, ya tenemos ahí los bigotones ahí que los mueve. Esta pantalla, insisto, esta pantalla era genial, esta del comienzo y de los rounds, porque veíamos ciertas animaciones y cosas extrañas así de ver cómo el boxeador interactuaba de alguna manera. Siempre decía alguna frase o inclusive veíamos cómo se deterioraba si le habíamos pegado bastante. Bueno, vamos a arrancar el primer round. Bueno, nuevamente empezamos a ver que los boxeadores empiezan a crecer de tamaño, cada vez son más grandes. Este tiene un bailecito medio extraño. Yo de chico lo asociaba con el baile de los rusos, pero bueno, este era alemán, no tiene nada que ver. Ah, bueno, ¿ven ahí eso que hace, eso que se ve feo? Bueno, así se me veía muchísimas de las cosas en el cartucho mío del Froggy, en el Froggy. Bueno, este boxeador no era fácil ganarle en su momento, porque bueno, había que aprender cómo ganarlo. Yo ahora porque ya conozco cómo se hacía, pero en comparación a Glass Show era muchísimo más difícil de ganar. No era para nada fácil, había que estudiarlo bastante, saber los movimientos que hacía y sobre todo poder esquivar el gancho que hacía, que ahora lo va a hacer cuando se levante, que nos dejaba muy mal parados y no sabíamos cómo esquivarlo. Hay dos formas de esquivar en este juego. Uno es ir hacia los costados, ahí está, o hacer ese movimiento que es doble vez, dos veces abajo. Bueno, ese es un truco que tiene, que cuando uno le da un golpe en la cabeza después del gancho y si tenemos una estrellita, automáticamente lo tiramos, por más que tenga toda la barra de energía. Eso lo aprendí después de mucho, ¿no? Al principio le ganaba directamente a puro golpe limpio, ¿no? ¡Upa! Casi me da, ¿no? Bueno, ahí está, otra vez a Mario cuenta. Ya es la tercera tirada, técnica, knockout técnico. Esas rodillitas de Little Mac eran geniales, se movían así, chocándose. Bueno, este fue muy rápido, no comenté mucho, pero bueno, ahora sí viene el tercer personaje, que es el campeón de este circuito, que acá sí la cosa se complicaba un poco más, bastante más.
para poder ganar a este nuevo oponente tardé mucho. Bueno, acá nos dice que es el título en juego. Y nos encontramos con Piston Honda. Así en el cuadradito este no nos dice nada. Tiene 28 años, pero cuando comencemos y lo veamos sobre el ring, vamos a ver que es una bestia en tamaño. Y bueno, boxísticamente es muy superior a los otros dos. Yo me acuerdo de cuando ni bien empecé y bueno, logré ganar las primeras dos peleas, llegué a este y dije, no, es imposible, ya está, no se puede, era imposible ganarle a este. Era desmesuradamente grande y hacía movimientos increíbles, bueno, era muchísimo. Tardé casi una semana o más en poder aprender cómo ganarle. Tiene muchos movimientos especiales, hay que aprender toda su rutina de golpes. Y después de todo eso se podía más o menos poder ganarle, pero a fuerza de mucha práctica. Yo tenía una cuestión con todos los boxeadores. A cada uno le encontraba una similitud con un boxeador de real. Acá sabemos que es un boxeador japonés, de Tokio. Sin embargo, cuando lo vemos moverse y hacer las cosas que hace, siempre yo le decía que este era Cassius Clay. Era el Ali, que bueno, si bien no tiene nada que ver porque bueno, pero esos saltitos me hacían pensar que era Ali. Bueno, este ya es uno que hay que tener en cuenta. Para empezar se cubre, es un boxeador que se cubre y da ese jab y ganchos que había que saber esquivarlos muy bien porque si no no era fácil. Cada uno de esos golpes si te pega te sacaba muchísima energía. En especial el gancho ese que había anunciado antes. Bueno, acá nuevamente vemos que tiene esos glitches ahí de las animaciones. Bueno, este es un movimiento especial que hace. Yo acá lo voy a esquivar, pero hay un truco ahí para cuando se acerca que nos da la posibilidad de tirarlo. Si esos golpes nos pegaban, íbamos a la lona directamente. Bueno, acá lo tengo. La pata del boxeador este grande como Mario, jodía siempre con ese comentario, lo decía todo el mundo que venía acá a verme jugar, decía, mira, la pata de Piston Honda es grande como Mario. Bueno, ahora viéndolo así parece tan sencillo, pero en su momento esto era una tensión terrible, había que estar muy concentrado, ver cuando cambiaba de color, en el boxeador que sabíamos que iba ahí, por ejemplo, que iba a golpear. Y bueno, acá aparentemente en el primer round se nos sacaba Piston Honda, pero era un boxeador que podíamos tener 3 rounds tranquilamente. Como máximo uno puede hacer 3 rounds y después están las tarjetas. Era difícil ganar las tarjetas, siempre se la daban al otro. Bueno, vamos a ver si podemos esperar un poquitito para durar un round más, por lo menos así charlamos un poco más. Bueno, esto que había que defenderse con abajo se defiende. Y bueno, acá encontramos que ya tiene una curita Piston Honda en la cara, que quiere decir que ha recibido un buen daño. Y bueno, acá tiene esas frases increíbles. Sushi, Kamikaze, Fujiyama, Nipponichi, no sé, no existe, eso no es ni una frase, pero se le ocurrieron a ponerle palabras japonesas que son de común uso para hacer chistes. Bueno, yo todavía estoy en buenas condiciones, no tengo ningún rasguño. Y bueno, acá hay un truco. Si uno aprieta arriba y Start, carga un poco la barra de energía. Yo no lo voy a hacer acá porque estoy bien, pero en otros boxeadores más adelante que son más difíciles es necesario recurrir a ese truco. Bueno, vamos a ver el segundo round. Y acá lo vemos al saltarín Piston Honda, alias Cassius Clay para mí, en su momento. Y bueno, ahí ya empezamos a dar como se merece. Bueno, vamos a ver ganando a ver si se levanta, muchas veces cuenta bastante Mario y por ahí no se levanta. Se levantó nomás. Bueno, tiene más Murra, le vamos a Murra.
Bueno, acá la clave era esto. Si le pegamos en la panza justo cuando venía, se caía automáticamente. Ah, mira, está enojado. Fíjense que acá tenemos 30 de estamina, o sea, 30 posibilidades de defender, ¿no? Ahí bajo 29. Ahí está, listo, ya tenemos tercera caída, no cauto. Sacan fotos del fondo. Y nos ganamos el primer trofeo de la noche. Y bueno, acá nos dice que tenemos un nuevo campeón. Y la parte que viene ahora es muy linda porque es el entrenamiento para el próximo circuito, que lo vamos a ver ahora. Y en su momento, bueno, era fantástico verlo. Vamos a empezar acá para ver. El entrenamiento de Little Mac ahí. Siempre nunca entendí por qué era Rosita. Un boxeador que va a entrenar de rosa por las calles de Nueva York. Nueva York, ¿cuál me queda la duda? Sí, porque la Estatua de la Libertad no sirve ahí. Bueno, vamos a ver. Ahí lo tenemos, ahí la Estatua de la Libertad. Y con la musiquita esa que era genial. Y acá tenemos el primer password. Esto es importante. Yo en su momento no le daba mucha bolilla porque me parece que yo esto no lo veía. No lo podía ver en los gráficos del Froggy. Estoy anotándolo, 5423. Y esto nos permitía poder arrancar desde el punto este, o sea, como si hubiéramos hecho las primeras 3 peleas. Esto, si ustedes lo colocan en el juego, estos números, les va a arrancar el juego y con el récord que yo hubiera hecho en este gameplay. O sea, que arrancaríamos con Don Flamenco en la primera pelea del segundo circuito. Bueno, estas fueron las primeras tres peleas y el primer video de una serie de, calculo yo que 4 o 5 que vamos a hacer por cada circuito. El último va a ser bravo, vamos a ver si podemos llegar a Mike Tyson. Calculo que llegar vamos a llegar, no sé si ganarlo, porque si bien soy bueno jugando nunca pude ganarle ahí a Tyson. Es más, me costó muchísimo ganarle del anterior, a Super Macho Man. En su momento porque tenía un joystick medio complicado, que no funcionaba tan bien, no era tan preciso. Pero bueno, vamos a ver ahora si logramos llegar a eso. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado este video. Y bueno, prontito sacaremos el próximo circuito. Hasta pronto.